Reciban un cordial saludo. Mi nombre es Jorge Andrés Flores Tique. Soy ingeniero electricista de la Universidad Nacional de Colombia. Actualmente estoy cursando una especialización en gestión de activos en la Universidad de Antioquia. El día de hoy vamos a hablar del marco propuesto por el estándar 16991 para implementar un plan de inspección basado en riesgos. Para eso, entonces, vamos a tener un contenido en la presentación donde vamos a hablar de unas definiciones, vamos a hablar un poco de qué es la inspección basada en riesgos, cuáles son sus beneficios, y ya entraríamos a hablar de la aplicación del estándar. Para la presentación, vamos a definir entonces el riesgo como la combinación de la probabilidad de que ocurra un evento y lo que va a causarnos este evento, o sea, la gravedad o la consecuencia de este daño. Vamos a definir la inspección como una verificación de conformidad. Como sabemos, siempre hacemos una inspección, es para poder determinar que un elemento, que un proceso, que un equipo cumpla con un estándar. Entonces, podemos definir inicialmente la inspección basada en riesgos, lo define el estándar, como un proceso de evaluación y gestión de riesgos para planificar, implementar y evaluar las inspecciones de manera estructurada y documentada. Según Bureau Veritas, la inspección basada en riesgos es un proceso que identifica, evalúa, mapea los riesgos con el propósito de que estos sean controlados mediante inspecciones y análisis adecuados. Y Evergreening es el proceso dinámico de mantenimiento de registros y análisis actualizados y relevantes para la situación actual. ¿Qué es la inspección basada en riesgos? Entonces, el mantenimiento, cuando se inició a hacer el proceso de mantenimiento, que lo venimos haciendo desde hace muchísimos años, siempre se inició a partir de mantenimientos muy reactivos, en el sentido de que los elementos fallaban y se hacían estrategias para corregir o cambiar estos elementos. Después se pudo identificar un mantenimiento, se empezó a definir un mantenimiento que ya definía unos ciclos para hacer mantenimiento a los equipos, no tan reactivo, un poco más proactivo, al cual ya definimos como mantenimiento preventivo por ciclos. Después pudimos identificar que estos equipos, elementos, había una forma de identificar el estado en el que se encontraban, haciendo pruebas, inspecciones, definiendo tasas como de corrosión, de progresión, vida útil, y a este mantenimiento lo llamamos el mantenimiento basado en la condición. Pero estos tres mantenimientos, si vemos, tienen algo en común, es que siempre están muy enfocados a determinar la probabilidad o la frecuencia de falla de un elemento de un equipo, lo cual la inspección basada en riesgos trajo nuevamente, pero le sumó un nuevo elemento que es la consecuencia de la materialización de una falla. Y como lo veíamos en las definiciones iniciales, consecuencia por probabilidad es finalmente riesgos. Entonces, de ahí su nombre de inspección basado en riesgos. Como podemos ver en la curva, en la gráfica, el riesgo en el eje de las Y y el nivel de inspección en el eje de las X, podemos ver que a medida que yo incremento mi nivel de inspección, el riesgo empieza a decrecer. La diferencia entre estas dos gráficas, la primera azul, es cuando aplico un método típico de inspección, el riesgo empieza a decrecer de determinada forma y posiblemente a medida que yo incremento, ya desde un punto empiezo a incrementar mi nivel de inspección, el riesgo puede llegar a crecer debido a que pueden ser inspecciones invasivas o inspecciones que pueden eh, hacer que las personas estén en riesgos mayores, inspecciones en las cuales puedo poner en riesgo el medio ambiente o que son más costosas y puedo poner en riesgo el,
el estado financiero de la organización. Y en la gráfica verde podemos ver un ejemplo, una comparación de cómo disminuye el riesgo utilizando planes de inspección basados en riesgo, la cual optimizamos las estrategias de inspección. De todas maneras, como podemos ver a la derecha, finalmente por más que implementemos o mejor incrementemos los niveles de inspección o asignemos recursos, siempre debemos tener en cuenta que existe un riesgo remanente, muchas veces propio de los materiales del equipo, del diseño, de entes externos como el medio ambiente, riesgos sociales, políticos también. ¿Cuáles son los beneficios de una inspección basada en riesgos? Entonces, lo primero es que me permite clasificar los activos por niveles de riesgos. Entonces ya puedo hacer matrices de criticidad, puedo determinar cuáles son mis activos más críticos. A partir de eso puedo optimizar el uso de los recursos al momento de hacer las inspecciones o los mantenimientos, recursos humanos, financieros, de tiempo, y me permite minimizar entonces así el uso de actividades que realmente no aportan valor a la organización, a sus objetivos. Puedo minimizar las paradas innecesarias al aumentar la frecuencia de inspección de determinados equipos. Al minimizar las frecuencias de inspección, también entonces estoy reduciendo la exposición del riesgo a las personas, a los activos, al hacer pues, las inspecciones en caso de que las inspecciones requieran ser invasivas, y al medio ambiente en caso de que las inspecciones me estén generando emisiones de productos químicos como gases. Adicionalmente, me permite identificar los conductores de riesgo, los modos de falla o las causas de esos modos de falla, lo que están gobernando esas fallas, para poder implementar medidas de control. Asimismo, me permite priorizar equipos y componentes que requieren mayor nivel de inspección o de intervención y ayuda a las organizaciones a planificar con mayor criterio para el logro de sus objetivos. Todo esto alineado en función de ¿qué? En función de optimizar el costo, minimizando los riesgos y mejorando el desempeño. Entonces, ¿qué nos dice el estándar 16991? Esta norma europea lo que hace es proporcionar un enfoque, unos lineamientos necesarios para la evaluación de activos industriales basados en riesgos, de acuerdo con un enfoque desarrollado y debidamente demostrado. El documento no solamente está dirigido a cualquier persona, ingenieros, especialistas encargados de elaborar planes de mantenimiento en las industrias y a las industrias, no solamente de procesos, sino de energía, aseo, industrias relevantes. Este documento está destinado a ser utilizado junto con otras prácticas internacionales. Más adelante veremos que puede ser complementado o que permite que otras herramientas puedan ser utilizadas. Como lo dijimos, el alcance de esta norma, entonces, es especificar un marco de inspección basado en riesgo y dar lineamientos para la inspección y mantenimiento, brindar a las empresas herramientas principales para elaborar sus planes de inspección basados en riesgos y aplicarlo en el contexto del mantenimiento. Es aplicable a diferentes tipos de industria, aunque esta es muy enfocada, este tipo de inspección basada en riesgos nació en el sector petrolero, en equipos estáticos, también es altamente utilizable en equipos rotativos y también puede ser utilizada en equipos de sistemas de seguridad o eléctricos. El marco para la inspección basada en riesgos definido nos permite optimizar las operaciones y el mantenimiento, así como la gestión de los activos. Los principios del estándar de esta inspección basada en riesgos es que permite construir un equipo de trabajo multidisciplinario con experiencia en diferentes disciplinas, lo cual se requiere, disciplinas que tengan que ver con la seguridad, la salud, el negocio, el medio ambiente, la regulación.
de tal manera que lo que busquemos sea buscar minimizar los riesgos tanto para las personas, el ambiente y la misma organización. ¿A partir de qué? De implementar programas optimizados de inspección y monitoreo basados en requisitos que permitan buenas prácticas y estándares de referencia. Los requisitos entonces para la implementación del estándar es la evaluación y procedimientos alineados con disposiciones legales, resultados, nos permite resultados realistas, representables en matrices, que permiten que estos sean auditables y que sean coherentes con la organización. Nos permiten que también identificar el estado real de nuestra planta, de nuestros equipos y hacer una adecuada gestión del cambio según lo define la ISO 9000. Los modelos y herramientas informáticos que utilizamos deben ser debidamente validados y por gestores de riesgos y debidamente documentados. Y este se divide en un nivel principal y en un nivel de estratégica de inspección y mantenimiento. A continuación, entonces, vamos a ver este ejemplo del nivel de aplicación principal de un plan de inspección basada en riesgos con este árbol de decisiones. Entonces, lo primero que nosotros nos preguntamos es, bueno, el riesgo generado por esta falla está por debajo de mi nivel de tolerancia, o sea, el nivel de riesgo definido que yo puedo aceptar. Entonces, en caso de que sea así, pues entonces yo lo que hago es que aplico mi rutina de mantenimiento ya definida como lubricación, limpieza, cambio de piezas, por el estilo. Pero, ¿qué pasa si no? Entonces, yo me debo preguntar, bueno, ¿es posible identificar las causas de la falla y su reducción o tratamiento es costo efectiva? Pues en caso de que sea así, entonces, ¿qué hago? Pues implemento y optimizo los procesos, hago modificaciones o hago unas modificaciones condiciones de operación. De lo contrario, entonces establezco una nueva estrategia de inspección y mantenimiento y me pregunto si esta nueva estrategia me permite asegurar un nivel bajo en el riesgo hacia las personas y me puede evitar nuevas fallas. En caso de que sea así, pues aplico esta nueva estrategia de mantenimiento. Pero en caso de que no sea así, pues lo que hago es preguntarme si puedo, si es posible que esta nueva estrategia de inspección sea actualizada. En caso de que sea así, entonces, ¿qué es lo que hago? Vuelvo y itero, establezco una nueva estrategia de inspección y mantenimiento y repito el ciclo. En caso de que no sea posible cambiar la estrategia de mantenimiento, entonces tengo que hacer un rediseño, introducir nuevas medidas, temas como automatización, robótica, medidas organizativas, con el fin de reducir el riesgo y evitar introducir nuevos modos de falla. Finalmente, ¿qué es lo que espero? Entonces, o lo que se espera, cuando se haya terminado toda esa implementación, se espera determinar un método eh, debidamente documentado con los intervalos y el alcance de la inspección para que los riesgos sigan siendo aceptables y los costos sean óptimos, logrando que, como lo vemos en la gráfica, unos costos y unos riesgos efectivos. Estos planes que definimos deben ser unos planes de inspección rigurosos y lógicos para garantizar que se hayan considerado toda la información pertinente. Entonces, vamos a ir viendo cómo la información de nuestros activos es muy relevante y de la organización. Este proceso de inspección basado en riesgo debe ser debidamente documentado y debe permitirnos calcular la probabilidad de falla de nuestros elementos, de nuestros equipos y las consecuencias de esas fallas con el fin de yo poder clasificar mis riesgos. Asimismo, estos procesos, este plan me debe definir los elementos para determinar los riesgos, también los resultados de la evaluación de los riesgos no mitigados
y las acciones para mitigar los riesgos. Y los resultados de las evaluaciones de riesgos para los riesgos que no pudieron ser mitigados. La inspección basada en riesgos también nos permite tener un equipo multidisciplinario, como lo veíamos ahora, donde debe existir un líder del equipo, un facilitador que permita guiar el equipo, permite especialistas en operación y procesos de planta, especialistas en materiales y análisis de causas de fallas, mecanismos de daño con la cualificación, con su experiencia, especialistas en inspección y mantenimiento, especialistas en confiabilidad, evaluación de riesgos, seguridad y salud en el trabajo, financieros, comerciales, de regulación, entre otros. ¿Qué requisitos se tienen para realizar el análisis de las consecuencias? Entonces, ahorita decíamos que los procesos nos deben permitir, el plan nos debe permitir poder definir las consecuencias y las probabilidades. Para yo poder definir mis consecuencias, como requisito general, debo comenzar con una buena descripción del sistema, de mis equipos, de mis activos. Debo tener los datos relevantes del sistema, como la ubicación, dimensiones, qué materiales utilizamos. El análisis debe conducir a una clasificación creíble y posible de las consecuencias y modos de falla. Entonces vamos viendo cómo nos va llevando. También debemos tener unos modelos que deben ser verificados a partir de unos modelos más avanzados. Debemos tener unas consecuencias de fallas respecto a la seguridad, como por ejemplo elementos que se escapan en caso de si son productos químicos, descargas instantáneas, que si son inflamables, si son tóxicos, caudal masivo liberado. Debemos también tener las consecuencias de la falla respecto a salud de las personas, donde podemos definir las propiedades de esos químicos que pueden afectar la salud de esos equipos al momento de fallar, efectos a largo plazo que me pueden generar enfermedades laborales. Debemos también tener unas consecuencias de falla medioambientales, si los productos que se escapan o los vertimientos pueden llegar a afectarme el medio ambiente, un efecto invernadero, por ejemplo, las subestaciones GIS, que son de SF6, pues sabemos que el gas SF6 es un gas que genera un efecto, aporta altamente al efecto invernadero, entonces también debemos validar esa información. Y las consecuencias también respecto al negocio, donde se requiere considerar el efecto financiero ante esas fallas, la pérdida total o parcial de la producción, daños activos, empiezo a destruir el valor de los activos. Ahora, ¿cuáles son los requisitos para identificar o para analizar las probabilidades de falla? Entonces, igualmente, tenemos unos requisitos generales donde estuvimos hablando pues de implementar modelos reconocidos. Tenemos enfoque simplificado, los métodos pueden variar de sus niveles de detalles. Los resultados de un enfoque implícito, como la detección de riesgos, debemos tener resultados también auditables, enfoques de multinivel, efectos adicionales y otros efectos adicionales a considerar. ¿Qué requisitos debemos tener entonces para la evaluación del riesgo? Entonces, tenemos unos efectos generales y unos escenarios para cada modo de falla y eficiencia de las actividades de mitigación. Bueno, ¿cómo la planeación, la inspección basada en riesgos
se complementa con los sistemas integrados de gestión. Entonces, la planeación, como lo vemos ahí, debe ser vista como parte de un proceso de ejecución de mantenimiento. No es un programa, es un proceso, debemos tener muy claro, es un proceso que alimenta el sistema de gestión de calidad. Para esto, entonces, debemos definir objetivos, metas, requisitos totalmente claros. El establecer programas, planes para la inspección y mantenimiento. Debemos estar alineados con la gestión de activos, la preparación y ejecución de acciones correctivas y de mejora. Nos permite hacer una adecuada gestión del cambio y hacer una investigación de incidentes. Ahora, ¿qué compatibilidad tiene la norma? Lo veíamos ahora, aunque que esta norma es compatible con otras normas, por ejemplo, como la API 581, la API 580, la S506. Entonces, lo que sí debemos tener muy en cuenta es que aunque son compatibles, aunque el usar los diferentes tipos de normas, los resultados no van a ser, posiblemente no van a ser iguales. Para la implementación entonces de una inspección basada en riesgos, el proceso proporciona orientación para desarrollar y mantener un programa de inspección y mantenimiento basado en riesgos, preferiblemente integrado en un entorno de gestión de riesgos o de calidad de mayor nivel. El proceso es aplicable a muchas industrias, como lo veíamos al principio, indiferente de los equipos. Ahora bien, vamos vamos a ver el corazón, digámoslo así, de este estándar. Entonces, ¿cómo iniciamos? ¿Cómo se inicia este proceso? Entonces, lo primero es hacer un análisis inicial y una planificación. Para eso, entonces, necesitamos recopilar y validar la información de la planta, de los equipos. Hacemos una configuración del análisis de riesgos, seleccionamos los sistemas, equipos y componentes, especificaciones, y nos preguntamos si estos riesgos están relacionados con la integridad, la seguridad del sistema o la funcionalidad. En caso de que sea con la integridad, entonces vamos a hacer actividades eh, de inspección basadas en riesgos. En caso de que sea por funcionalidad, entonces hacemos unas actividades con un mantenimiento centrado en confiabilidad. Y si son relacionadas con la seguridad del sistema, pues debemos validar si debemos hacer actividades basadas en inspección basada en riesgos o en mantenimiento centrado en confiabilidad. Ahora bien, si definimos que es un mantenimiento, una inspección basada en riesgos, entonces debemos hacer un análisis de riesgos de multinivel. Pero si es un análisis, es un mantenimiento centrado en confiabilidad, entonces ejecutamos las actividades del mantenimiento. Finalmente, dependiendo de lo que de lo que apliquemos, entonces nos preguntamos si el riesgo que hemos identificado es o no es aceptable. Y en caso de que sí sea aceptable, pues entonces hacemos nuestros planes de acción, tomamos nuestras decisiones y ejecutamos los planes y hacemos los reportes. Una vez hacemos esta ejecución y ejecutamos los planes y elaboramos nuestros reportes, entonces retroalimentaremos la configuración del análisis de riesgo a partir de las actividades ejecutadas y de lo que hemos encontrado en campo. Después realizaremos una revisión del desempeño del plan que hemos elaborado para la inspección basada en riesgos y hacemos una fase de evergreening, la cual eh, nos va a retroalimentar entonces los análisis iniciales. Ahora bien, ¿qué pasa si el riesgo no es aceptable? Entonces implementamos medidas de mitigación y hacemos una redefinición del alcance del análisis. Entonces, a partir de este diagrama de flujo podemos ver los elementos que vamos poco a poco o que la norma nos va a ir guiando para una adecuada implementación de una inspección basada en riesgos. Entonces, vamos a iniciar con revisando cómo debemos hacer
un análisis inicial y una planeación. Para hacer el análisis inicial y la planificación, ¿en qué consiste? Consiste en que se definen adecuadamente los objetivos, el alcance de criterios relevantes para la evaluación del programa, del plan de inspección basado en riesgos. El análisis consta de objetivos claramente definidos, sistemas, definir los subsistemas, los equipos a considerar. El alcance del análisis, debemos definir nuestro alcance. Fuente de datos disponibles. Es importante tener eh, la información propia de la planta, de los equipos. Normas a considerar, qué reglamentación tenemos, qué otros estándares podemos utilizar. Especificación de los equipos, manuales, planos, tasas de falla si lo tenemos, especificación de las herramientas y acordar con los interesados la metodología y los objetivos. ¿Cuáles son los requisitos para hacer un análisis inicial de la planificación? Entonces, debe garantizar que todas las medidas necesarias para que se logre la aceptación del proceso y sus objetivos por parte de la gerencia, la que finalmente asignará los recursos y realizará pues como tal el análisis del plan. ¿Qué entradas se requieren para hacer un análisis inicial de planificación? Entonces, se requiere para realizar un primer análisis, debemos definir los elementos o áreas a las cuales vamos a realizar la inspección. Se requiere un apoyo casi que obligatorio, decimos aquí casi que obligatorio de las partes interesadas, porque finalmente si las partes interesadas no ejecutan o no se integran como tal a este nuevo plan, las actividades, el plan puede que no se ejecute de la forma adecuada, no se logren lo que realmente esperamos o se pierdan oportunidades de mejora. Ahora, ¿cuál es el procedimiento para para hacer un análisis inicial y la planificación? Siempre que una planta opere con diferentes modos operativos, debemos tener muy claro que debemos definir criterios de falla que tengan en cuenta las particularidades de cada modo de falla. ¿Y qué esperamos de estos análisis? Pues esperamos una selección del procedimiento aplicado del equipo de evaluación que sea competente, con herramientas de apoyo, que tengamos unos límites definidos para las áreas, sistemas, subsistemas, a qué equipos les vamos a implementar el programa, que tengamos unos objetivos, unos alcances, unos métodos de esfuerzo, así como confirmación del apoyo de las partes interesadas, lo decíamos ahora, que es muy importante que ellos acepten estos planes. Y debemos definir los requisitos reglamentarios o establecer esos límites para la evaluación y la toma de decisiones. Y criterios de evaluación de los riesgos. ¿Qué se debe tener en cuenta al momento de hacer un análisis inicial y de planificación? Debemos tener muy en cuenta los problemas específicos relacionados con los equipos estáticos. ¿En qué sentido? Muchos de los elementos estáticos están sujetos a reglamentaciones nacionales obligatorias. Entonces debemos tener muy en cuenta esas reglamentaciones. En estos casos, el equipo de trabajo debe tener la suficiente experiencia sobre estas normas para poder alimentar los planes. Y respecto a los equipos rotativos o dinámicos, debemos tener en cuenta que estos equipos rotativos como motores, ventiladores, generadores están sujetos o tienen sujetos cargas o hacen parte de un sistema para lo cual hacerle mantenimiento o inspecciones van a generar la parada y otros sistemas. Esto debe estar muy bien definido al momento de empezar a elaborar nuestros planes. Y las cuestiones específicas relacionadas con la reprogramación de la inspección
Al momento que identifiquemos que el programa de inspección no se puede realizar o debe ser reprogramado, debemos informarlo a los niveles respectivos. Debemos hacer una identificación de de los riesgos o de las consecuencias de hacer esta reprogramación. Por ejemplo, en mi organización, cuando los mantenimientos no pueden ser ejecutados o las inspecciones, para poder hacer la reprogramación en la plataforma, se exige que se haga un análisis de riesgos, de los riesgos que se pueden generar a partir de esta reprogramación. Y de esta manera, poder buscar medidas de mitigación para reducir las consecuencias. Asimismo, entonces, debemos definir, hacer un nuevo plan para programar la próxima inspección y en caso de que los riesgos, digamos, sean relevantes, debemos obtener una aprobación por el nivel de gerencia o en determinadas ocasiones por entes reguladores. Recopilación y validación de la información. Entonces, una vez hayamos hecho el análisis, vamos a hacer una recopilación y validación de la información. ¿En qué consiste la recopilación de la información? ¿Cuál es su alcance? La recopilación y organización de estos datos e información relevante, por ejemplo, de diseño, es obligatoria en estos tipos de análisis. Dependiendo de la calidad de la información, podemos definir que nuestros planes nos pueden aportar gran valor o van a ser esfuerzos realmente para poder lograr optimizar nuestros planes, vamos a tener que hacer un mayor esfuerzo, invertir más tiempo, invertir más recursos. Por eso es muy importante que la información que tengamos sea actualizada, sea validada, y en caso de que no la tengamos, pues debemos tratar de conseguirla con el personal. Los requisitos que debemos tener para la recopilación de esta información es que debemos de tener datos a nivel de la planta, debemos tener diseños, datos de fabricación, manuales, datos operativos, sistemas de seguridad, datos económicos como cuánto ha costado el mantenimiento, cuánto nos ha costado hacerle las modificaciones y, y experiencia internacional para para poder validar los datos. ¿Qué entrada necesita este proceso? Pues para la recopilación y validación de datos debemos incluir lo que son datos de diseño y fabricación y de construcción, que se encuentran de forma de datos numéricos muchas veces, diagramas como lo son planos, eh, como son también procesos para control de corrosión, de sistemas de seguridad. Tenemos historial de inspección y mantenimiento operativo de la planta o de los equipos y por lo general incluyen registros de los resultados de esas inspecciones o de esos mantenimientos o posibles acciones correctivas, como reparaciones o modificaciones en el sistema. Un historial operativo también nos permite poder incluir registros de las operaciones, periodos de operación, arranques y paradas, niveles de carga durante su vida en funcionamiento, sistemas de seguridad y fallas genéricas, que son más que todo como medidas preventivas o para controlar cualquier peligro. Datos económicos, lo vería ahora, lo que nos ha costado el mantenimiento, específicos pueden ser de la planta o de los equipos. Y para recopilar y validar estos datos no documentados, lo decíamos ahora, ¿qué debemos hacer? Entonces se debe comprar información. Entonces, una de las opciones es comprar información de personal, de especialistas de otras organizaciones o podemos hablar con el personal del equipo. Es importante que el equipo de análisis, el equipo encargado de hacer el análisis de la inspección basada en riesgo tenga acceso a todas las personas para poder recopilar esa información que no está documentada. Y sobre las consecuencias percibidas de fallas, sobre los tiempos posibles de la primera falla, sobre la vida útil más larga posible
y sobre los tiempos entre fallas más cortos y más largos. Para la recopilación y validación de la información, ¿cómo lo debemos hacer? Entonces, los datos recopilados deberán ser validados y almacenados cuando se utilicen para los análisis de inspección basado en riesgos. Los datos y resultados de otros procedimientos y evaluaciones basadas en riesgos realizadas previamente también deben considerarse para estos análisis. La información y los datos no documentados relevantes suelen estar disponibles como conocimiento y opciones del personal. Lo decíamos ahora, debemos hacer consultas o en caso de comprar la información. Es muy importante este primer análisis, porque este primer análisis nos va a permitir no solamente hacer una primera inspección de la planta, sino que nos va a permitir traer toda esta información y retroalimentar los análisis de acá en adelante. Entonces es indispensable poder recoger la mayor cantidad de información para este primer análisis. Ahora, ¿qué esperamos de este proceso de recopilación? Esperamos realizar la evaluación y el almacenamiento de todos los datos relevantes necesarios para hacer la evaluación de nuestros riesgos y poder definir acciones contundentes. Dependiendo de la disponibilidad de los datos, puede ser necesario un cambio de los límites del sistema o del equipo identificado durante los análisis y las planificaciones iniciales. Y la salida principal que esperamos de este proceso serán datos técnicos e información relacionada con las probabilidades y las consecuencias de falla. Hay que tener muy en cuenta que para este proceso, un problema en la recopilación de datos es la calidad de las bases de datos y en particular sus frecuencias de falla. Por lo tanto, estas bases de datos deben ser actualizadas, deben ser clasificadas, darle un buen uso y su aplicación depende del tipo de la planta o de equipo, del fabricante, del tipo de fluido en caso de que sean equipos estáticos eh, o tipo de actividad en caso de que sean equipos rotativos, restricciones operativas como fluctuaciones de carga frente al estado estacionario, del entorno, como es la geografía, el ambiente, del sistema. Ahora bien, una vez tenemos la recopilación, hemos, tenemos la información, vamos a hacer un análisis, vamos a proceder con el análisis de riesgos de multinivel. ¿En qué consiste un análisis de riesgos de multinivel? Entonces, consiste en identificar los peligros, identificar mecanismos de degradación, modos o elementos de falla, lo que están gobernando las fallas, determinar las consecuencias de estas fallas y las probabilidades, determinar el riesgo y clasificar los equipos. Para el análisis de riesgo, tenemos un análisis de riesgo de detección, el cual es particularmente adecuado para plantas con un conjunto limitado de datos y para la fase de evaluación inicial, lo que decíamos ahora, cuando se va a hacer la primera inspección. La detección de riesgos divide los sistemas y grupos de equipos en dos grupos, elementos de riesgo de alto y medio, los cuales deben ser, pues debo hacer un análisis más detallado, más a profundidad, y elementos de bajo riesgo, los cuales pueden requerir una inspección mínima. Para realizar el análisis de riesgos se deben cumplir entonces los siguientes requisitos. Los criterios de definición se definirán y registrarán por escrito. La probabilidad de falla se establecerá para un marco de tiempo determinado. Es importante que tengamos muy claro eso. Las probabilidades se definen dentro de un marco. Por lo general se definen a un año, por decir algo. No es lo mismo una probabilidad a un año, a 10 años o a 20 años. Y esta se basará en una predicción del desarrollo de las fallas para la operación dentro de una ventana operativa específica. Para la determinación de las consecuencias de esas fallas, se deberá incluir los efectos sobre la salud, el medio ambiente, la seguridad y sobre el negocio. Se documentará la metodología y los resultados deberán ser auditables.
¿Qué se requiere para hacer este análisis? Entonces, los resultados del análisis de los riesgos pueden ser, los resultados pueden ser equipos o elementos de bajo riesgo que pueden requerir una inspección mínima. Podemos de esta manera entonces empezar a focalizar las inspecciones. Equipos o elementos de riesgo medio alto que pueden requerir una evaluación adicional. Valor o categoría de riesgos considerando la matriz de riesgos de detección. Cabe determinar que en el nivel de detección, en esta metodología de análisis de riesgo por nivel de detección, las evaluaciones de las probabilidades de falla van a requerir mayor información y mayores recursos, aún más que las de las consecuencias. Por lo tanto, algunas veces puede ser preferible examinar los sistemas y los grupos de equipos únicamente a consecuencias de una falla. Aquí vemos un ejemplo entonces de las matrices donde podemos ver en el nivel 1 análisis de detección, donde es una forma muy simple de poder clasificar los riesgos y modos de falla de mis activos. Ahora vamos a ver un análisis de riesgo de una evaluación más detallada. ¿En qué consiste? Eh, esta, esta evaluación difiere de la anterior debido a que esta requiere un análisis más profundo. O sea, por lo tanto, el esfuerzo que se requiere para hacer esta evaluación es mucho mayor. En esta se identificarán los mecanismos de degradación relevantes y se estimará la magnitud de los daños. Asimismo, podemos determinar la evolución más probable de daños, o sea, nos va a ser más predictivos. Respecto al análisis por nivel de detección, mm, se hace con base en información y se determinará un inventario máximo de tiempo para la siguiente actividad de inspección, sujeto a las condiciones de riesgo. O sea que poco a poco, poco a poco vemos cómo vamos definiendo estas frecuencias de mantenimiento. Nos van ayudando a definir las frecuencias de mantenimiento. Eh, la evaluación detallada para poder realizar debe tener una identificación de peligros, mecanismos de degradación, modos de falla, elementos que gobiernan la falla. Debe determinar las probabilidades de falla, tanto las no mitigadas como las que se pueden mitigar. Debe tener las consecuencias de la falla, tanto en las no mitigadas como en las no mitigadas, y una evaluación del riesgo. ¿Qué requisito? Y se debe considerar que se va a hacer un desglose de la planta para identificar los mecanismos de degradación. Debe tener historial de servicio y mantenimiento de todos los mecanismos de degradación, modos de falla conocidos en la planta. Tener una mayor cantidad de información sobre el mecanismo de degradación y otros mecanismos de degradación. El procedimiento para la evaluación detallada de un análisis, de este tipo de análisis, eh, requiere realizar un análisis de modo de efectos de falla, de nivel y del sistema, y asimismo identificar los mecanismos de degradación o que gobiernan las fallas, que son temas relevantes, y estos modos de falla. Identificar las causas probables de falla y enlistarlas, empezar a definirlas. Realizar análisis, hacer un análisis de causa raíz para poder identificar las causas subyacentes conectadas a los modos de falla y empezarlas a clasificar como lo vamos a ver en este ejemplo. Por ejemplo, un problema por daño del material, entonces una causa puede ser corrosión y una consecuencia es el agrietamiento. O tenemos otras causas que pueden ser externas o ambientales. Y en problemas por funcionalidad podemos identificar que es por depósitos contaminados que pueden llegar a la contaminación u otras causas. Finalmente, para la evaluación de los riesgos, se debe determinar, lo decíamos desde el principio,
nuestros procesos deben ser muy claros para determinar las consecuencias y las frecuencias de falla. En este estándar, en los anexos 9 y 10, los invito a que los revisen, nos dan ejemplos de cómo hacer esos cálculos y se validan y una vez los tengamos o los podamos determinar, a partir de matrices podemos hacer la valoración de estos riesgos. ¿Qué se espera entonces finalmente de estos análisis? De este análisis de multinivel, pues esperamos definir el valor de la probabilidad de la falla de un equipo, de un elemento, definir el valor de la consecuencia de falla para elementos en equipos considerados, el nivel de riesgo o categoría, y la advertencia y límites de aplicabilidad. A continuación, entonces vamos a ver unos ejemplos de matrices. Entonces, este es un ejemplo de criterios de decisión dependiendo del nivel de riesgo. Entonces, ahí tenemos para un riesgo muy alto, alto, medio, bajo y muy bajo. Como lo veíamos en el anterior análisis, era un poco más simple, donde solamente determinábamos nuestros riesgos medio altos y bajos. En este podemos ver que es un poco más amplio el espectro, entonces ya estamos definiendo riesgos muy bajos y riesgos muy altos. En este ejemplo de matriz para la evaluación detallada de los riesgos podemos ver a mano izquierda eh, la forma en que podemos definir nuestras probabilidades de falla, las cuales pueden ser por un tiempo medio de funcionamiento entre fallas, las cuales vemos de un año, de 1 a 5, de 5 a 25, o por la probabilidad, donde es mayor a 10 a la menos 2, del 10 a la menos 3 a 10 a la menos 2, o una forma cualitativa, donde hablamos de muy probable, probable, posible, improbable, y hacemos una descripción de cada una de ellas. Aquí en este recuadro donde está como tal ya la matriz de colores, empezamos a definir nuestros riesgos, cuáles son muy bajos, bajos, medios, altos o muy altos. Y podemos ver acá que tiene 5 columnas, A, B, C, D, E, con el fin de que, entonces, aquí empezamos a comparar, les decía, nuestras probabilidades de fallo. Y por medio por medio de esta otra matriz podemos determinar para cada uno de los elementos que analicemos para la salud, nuevamente negocio y seguridad, también ese nivel de riesgo, el cual vamos a cruzar con la matriz anterior. Entonces, por ejemplo, a nivel de medio ambiente, tenemos un daño en el lugar, es la D, y si nos devolvemos, podemos ver que la D, debemos definir la probabilidad, podemos decir que la probabilidad eso ocurre cada 3 años. Entonces, de 1 a 5 años podemos ver que nuestro riesgo es alto. Y así podemos empezar a valorar nuestros riesgos para poder hacer las clasificaciones de los elementos o activos que requieren una intervención mayor, de nuestras frecuencias de inspección y qué activos no requieren inspección. Entonces, una vez ya analizado los riesgos de multinivel y haber definido bien cuáles activos no requieren inspección o requieren inspección mínima y cuáles requieren unos análisis más detallados, entonces pasamos a la toma de decisiones y a la elaboración del plan de acción. ¿En qué consiste esa toma de decisiones? Entonces, consiste, los siguientes factores deben ser tenidos en cuenta. Consiste en empezar a definir a partir de esos riesgos qué voy a hacer, cómo lo voy a hacer y empezar a documentarlo. Eh, para hacer esto, entonces debo tener en cuenta los siguientes factores que debo actualizar, que es la degradación del material, debo tenerlo, y la falta de confiabilidad del equipo o maquinaria, los errores humanos en la operación,
en el mantenimiento de la inspección, riesgos que pueden llegar a ser inaceptables, tales como se definen los criterios de aceptación, en nuestros valores de tolerancia al riesgo, peligros externos tales como terremotos, condiciones climáticas, legislación, regulación. ¿Y qué requisitos debo tener para esa toma de decisiones? Entonces, como la inspección basada en riesgo se relaciona con cómo la inspección se relaciona como tal con la inspección de esos equipos. En los mecanismos de degradación, modos de inspección, modos de falla, aplicaciones, requisitos legislativos, de procedimientos propios de las instalaciones, criterios y códigos de aceptación pertinente. ¿Qué entradas necesito? Entonces, para la toma de decisiones, entonces, lo que yo necesito son los datos mínimos requeridos para establecer el plan de inspección y el mantenimiento basado en riesgo, los cuales son los resultados de los análisis que acabamos de ver de inspección basada en riesgos, los datos históricos de inspección y mantenimiento que se ha realizado, la documentación técnica, como lo veíamos, planes, manuales, guías. También necesito unos planes generales. Requiero cambios en los procesos, información respecto a irregularidades operativas, información de no conformidades, inspecciones anteriormente realizadas, mantenimientos ejecutados. ¿Cómo debo realizar yo entonces esta toma de decisiones? Entonces, para definir un programa de inspección, según la metodología que me dice o que me recomienda la 16991, entonces debo identificar los elementos con un riesgo superior al límite aceptado. Entonces, hago una clasificación, como lo definimos algunas veces, de activos por nivel de criticidad. Defino acciones, empiezo a hacer planes, aquí es donde podemos empezar a ver cómo la inspección basada en riesgos se empieza a unir también con nuestra gestión de activos, porque empiezo a definir acciones, las cuales donde debo empezarlas a incluir en los planes de gestión de activos. Defino grupos de degradación susceptibles a las fallas. Teniendo en cuenta que la siguiente información, resultado de los seguimientos, cambios en los procesos, irregularidades operativas, no conformidades de fabricación, requisitos de legislación. Entonces, para la toma de decisiones, ¿cómo lo debo hacer? Entonces, a partir de este diagrama de flujo, puedo empezar a ver que, primero, defino componentes con riesgo de superar el riesgo aceptable. Una vez los identifico, entonces filtro por tipo de degradación o modo de falla y empiezo a hacer mantenimientos y otras medidas de mitigación del riesgo. Eh, Selecciono para realizar los elementos a los cuales le voy a hacer inspección en el presente año o aquellos a los cuales se les ha realizado un requerimiento especial. Una vez tenga sus elementos clasificados, entonces los agrupo por mecanismo, por modo de falla o por mecanismo de degradación y después los clasifico en esos mismos grupos por otros modos de falla o causas de falla. Ya con estos activos ya clasificados, entonces identifico todas las áreas susceptibles en los planos, en los diseños y en el campo. Selecciono un número representativo de áreas susceptibles de falla o selecciono un número de componentes a los cuales les voy a hacer inspección. Puede que sea un equipo que tenga varios componentes, por ejemplo, un motor, tiene estator, tiene rotor, si es DDC tiene escobillas. Entonces empiezo a definir cuáles son esos elementos que pueden fallar más, una frecuencia de falla mayor. Después decido un método de inspección óptimo.
Programo la inspección, verifico y corrijo el programa en sitio, lo voy afinando, lo voy retroalimentando. Y una vez ya lo tenga, entonces realizo como tal la inspección. Una vez termino la inspección, realizo mi reporte y me pregunto si esa inspección evalúo esos resultados y me pregunto si necesito actualizar mi proceso de inspección, mi plan. En caso de que no sea así, pues finalizo y vuelvo, itero, inicio nuevamente para otras plantas, otros equipos. Pero en caso de que necesite actualizar mi plan, entonces defino cuáles son esas opciones o eso que debo mejorar, qué es lo que debo actualizar y finalmente lo actualizo y vuelvo nuevamente al principio para repetir el proceso. ¿Qué espero yo como tal de la toma de este proceso de toma de decisiones y plan de acción? Entonces, finalmente, ¿qué es lo que esperamos? Detalle de los métodos de inspección, mantenimiento basado en tiempo y condiciones, puede ser un mantenimiento preventivo, predictivo, inspección y mantenimiento, acciones corregidas planificadas, como el reemplazo puede ser de la boquilla, aceitar un componente, identificar la degradación y los modos de falla, como por ejemplo la corrosión, la erosión, el desgaste, pruebas funcionales periódicas y de seguimiento. Y muy importante, el plan de inspección de la inspección basada en riesgos debe garantizar una inspección oportuna y eficaz que reduzca la incertidumbre. Esto es muy importante porque debemos tener muy claro esta salida. Les repito, el plan de inspección debe garantizar una inspección oportuna y eficaz que detecte, identifique correctamente la degradación, o sea, que me dé información, lo decíamos más arriba, como es prácticamente la primera, digamos, en la primera iteración que yo voy a hacer, debo recolectar la mayor cantidad de información para esto, para reducir los niveles de incertidumbre, aumentando, lógicamente, el conocimiento de mis equipos y de la planta como tal. Listo, una vez entonces ya he tomado las decisiones y he elaborado mi plan de acción, entonces procedo a ejecutarlo. ¿En qué consiste entonces el proceso de ejecución y elaboración de informes? El plan para el mantenimiento y la inspección basada en riesgos, entonces me va a permitir planificar y programar todas las áreas de mi organización. Entonces empiezo a ver cómo empiezo a alinear todas las áreas de la organización, el área de operación, mantenimiento, construcción. O sea, empezamos a ver cómo se empiezan a ver, cómo se alinea con la ISO 55000, con la familia ISO, que es la gestión de activos. La gestión de activos también busca hacer eso, poder planificar y garantizar que todas las áreas de la empresa están alineadas. Eso es lo que también espero con la inspección basada en riesgos, como lo vemos acá. También busco optimizar las paradas, los cortes de energía, eh, garantizar que estoy tomando decisiones basadas en riesgos, ampliar la estrategia, ser más flexibles en la variedad de estrategias. Y aquí definimos por los tipos de mantenimiento, cuáles pueden ser ese tipo de ejecución y quién lo puede realizar. Entonces, si necesito que el equipo esté en servicio, si no es invasivo, si necesito que el equipo esté fuera de servicio, pero la planta puede seguir funcionando, si debo requerir que la planta haga una parada para poder hacer un cambio de equipo, o si realmente necesito hacer una parada más extensa por reparación general, overhauls, y quién las realiza. Entonces, este ejemplo me puede ayudar un poco a definir
una matriz RACI también de quiénes son los responsables, quiénes deben ser informados. ¿Y cuáles son las entradas para yo poder hacer una ejecución y elaboración del informe? Entonces, debo tener bien definido el proceso de inspección basado en riesgos, la clasificación de los riesgos, el tipo de inspección y mantenimiento que voy a realizar, los requisitos de paradas parciales o totales, qué herramientas voy a utilizar. Debo tener todo eso muy claro, dependencia entre los trabajos de las unidades evaluadas, qué otros requisitos necesito y cuál va a ser el procedimiento para la ejecución. Entonces, voy a tener planes preventivos generados por las evaluaciones de mantenimiento e inspección basada en riesgos, eh, mantenimiento correctivo por fallas, fallas identificadas a través de la supervisión. Entonces voy a tener entonces vamos a continuación a hacer un diagrama de cómo debo planificar entonces mi mantenimiento. Entonces, cuando voy a ejecutar un mantenimiento, yo me debo preguntar si es un mantenimiento preventivo, el cual está basado en la condición y al cual está programado o solicitado, o es un mantenimiento continuo, o si es un mantenimiento programado que es requerido de forma regulatoria o no regulatoria, o si mi mantenimiento es un mantenimiento correctivo basado en un plan de mantenimiento e inspección basado en riesgos, el cual es el recomendado, al cual debo hacer una ejecución inmediata, o si debe ser diferido, lo que veíamos ahora, que se toca reprogramar. ¿Cuáles entonces son las salidas de este proceso? Entonces, el sistema de gestión donde el mantenimiento preventivo se basa en el análisis de inspección basada en riesgos y el mantenimiento correctivo se gestiona utilizando principios basados en el riesgo. Entonces, son sistemas que me permiten mitigar los riesgos. La otra salida que yo espero es que el riesgo de las fallas sea aceptable, que mejore la confiabilidad y la disponibilidad de mis activos. ¿Y qué debo tener en cuenta al momento de la ejecución y elaboración de los informes? Entonces, debo tener en cuenta que para lograr un plan de mantenimiento y inspección basado en riesgos se requiere que los datos de entrada provengan de expertos en operaciones, procesos, mantenimientos y otros. Como le decíamos al principio, para la implementación de un análisis basado en riesgos es fundamental que la información que esté completa, que esté debidamente validada, que en caso de que no se encuentre la información se pueda comprar o se pueda recuperar a través de entrevistas de los empleados, de los operativos, de los operadores. Y finalmente, una vez hacemos la ejecución y el reporte, entonces vamos a hacer una revisión del desempeño como tal de nuestros planes. ¿En qué consiste entonces la revisión del desempeño en la fase de greening? Entonces, como toda norma, el propósito de la revisión es validar la efectividad del plan que acabamos de elaborar y de implementar y definir opciones de mejora que nos puedan ayudar a retroalimentar el proceso. Podemos evaluar la evaluación de la eficacia, podemos actualizar el proceso a partir de los cambios de las plantas, evaluar periódicamente las consecuencias de las fallas basadas en evaluaciones periódicas de riesgos. ¿Y qué requisitos debo tener en cuenta? Debo tener en cuenta una evaluación interna y externa de la planta para procesos de evergreen. ¿En qué consiste
las inspecciones internas. Entonces, la evaluación interna por parte de la organización de la planta es una parte integral del plan de inspección basado en riesgos que permite la toma de decisiones sobre riesgos, especialmente cuando se encuentran diferencias en el momento de ir a hacer las inspecciones o cuando hay conocimientos nuevos debido a hallazgos, debido a mantenimientos, debido a que se implementan nuevas tecnologías. En estos casos, se realizan análisis detallados de la importancia de los elementos para evaluar si tienen impactos significativos o no y empezar a retroalimentar mis planes. Y con respecto a la evaluación externa, se puede ejecutar a través de revisiones independientes realizadas por contratistas, por terceros, no es necesario que sea realizada propiamente por la empresa, puede ser por entes reguladores, con el fin de brindar oportunidades de complementar esa evaluación interna con la perspectiva diferente, una perspectiva, como decimos, con una mirada desde el balcón. ¿Qué entradas se necesitan para esta revisión? Pues contar con información de la planta, siempre lo hemos venido diciendo y es reiterativo, la información es fundamental, y nuevos conocimientos. Debido a nuevas tecnologías, a cambios, eh, investigaciones, historial de fallas. ¿Y cuál es el procedimiento para esta revisión del desempeño? Entonces, la evaluación lo hacemos por medio de indicadores, por ejemplo, como los indicadores KPI, indicadores de proceso, que deben reflejar cómo el plan que hemos definido para la inspección basada en riesgos realmente está aportando a nuestros objetivos de gestión de activos, que finalmente lo que van a hacer es ayudar a cumplir los objetivos estratégicos. Y de esa manera poder retroalimentar nuestros planes. Y otra es la evaluación corporativa de la eficiencia del proceso de trabajo. De esta forma, entonces podemos, como lo vemos acá, podemos estar garantizando un ciclo PHBA, un ciclo que constantemente nos está permitiendo mejorar constantemente nuestros procesos. Bueno, hasta acá esta presentación en la cual espero que les haya aportado bastante de cómo la, la norma 16991 nos ayuda como organizaciones a poder implementar un mantenimiento basado en inspecciones basadas en riesgos. Una metodología que realmente nos puede ayudar bastante eh, a enfocar nuestras actividades. Decía alguien que el activo que más se le está perdiendo el valor en las organizaciones es el activo humano. Y muchas veces se pierde porque no tenemos claro las actividades que necesita la organización. Muchas veces las personas terminan haciendo actividades que realmente no aportan valor. Entonces, esta metodología de inspección basada en riesgo lo que nos va a ayudar también es a eso, no solamente optimizar los activos físicos, los activos de información intangible, sino también el activo más importante, que es el activo humano. Bueno, muchísimas gracias y que estén muy bien.